Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos realizando esta linda bufanda o cuellera. Estamos utilizando las dos técnicas de el tejido a 2 agujas o a palitos y la técnica del tejido a crochet. Aprovecho la ocasión para invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. También los invito a que me sigan por mis redes sociales en Facebook e Instagram. Así que sin más, comencemos. Bien, para mi bufandita o cuellera voy a estar utilizando lana de 2 colores, en este caso una lana unicolor o lisa, y esta lana que es estampada o matizada. Tiene un grosor de 5 milímetros, recomendado para el fabricante trabajar con ganchos del mismo o agujas del mismo grosor, pero en mi caso voy a utilizar este palillo o aguja de tejer de 6 milímetros y voy a utilizar para realizar los bordes con un ganchillo del número 5. Para comenzar voy a utilizar este color rosa o rosa palo o palo rosa. Esta va a ser la base de mi bufanda, porque ya luego voy a hacer el borde o el encaje con este color matizado. Entonces voy a llevar mi aguja a mi mano izquierda y voy a envolver la lana de esta manera, así. Y voy a envolver aproximadamente unas 20 veces porque necesito montar 20 puntos. Lo voy a hacer sin apretar tanto, así más o menos. Llevo acá, tengo 6 puntos, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hasta acá voy a soltar y esta va a ser la medida exacta para montar mis puntos, pero le voy a agregar unos centímetros más de tal manera de que me pueda quedar una colita larga al momento de montar mis puntos, me pueda quedar para luego esconder esa lana dentro del tejido, o simplemente nos va a servir para coser. Una vez que tenemos la medida exacta de nuestra lana, voy a tomar la lana de esta manera entre mis manos y con estos deditos, estos 2 dedos acá, voy a sujetar la lana de esta manera, así, y con estos 2 dedos que tengo acá voy a formar especie de un triángulo. Voy a pasar mi aguja de esta manera, así, alando hacia mis dedos acá. Voy a pasar mi aguja por donde está mi dedo pulgar. Luego voy a girar un poco y voy a pasar por mi dedo índice, alando la hebra. Voy a volver a ingresar en mi dedo pulgar y simplemente voy a alar. Acá, tratando de que no me quede tan apretado, sino que corra con la aguja, pues. Voy a hacer el mismo procedimiento para montar el siguiente punto. La primera vez que montamos el punto nos va a salir 2, pero ya para la siguiente nos va a salir 1. Entonces voy a ingresar acá, voy acá a este dedo índice, halo la hebra y la paso por el dedo pulgar. Y acá tenemos nuestro tercer punto. Ahora voy nuevamente al dedo pulgar, paso por el índice, halo la hebra y así voy ajustando. Como les dije, que no quede tan apretado para que puedan rodar sus puntos. En total voy a montar 20 puntos de esta manera. 19 y 20. Acá ya tengo mis 20 puntos. Ahora simplemente lo que voy a hacer es girar mi tejido de esta manera y voy a amarrar acá.
voy a hacer un nudito no tan apretado para que al momento de que ustedes vayan a tejer el primer punto no se les salga ni se vaya a deshacer pues este tejido. Esta colita larga la voy a dejar como les expliqué, me va a servir para coser mi tejido. Ahora voy a empezar a tejer estos puntos y lo voy a hacer de esta manera. Voy a ingresar no por acá, sino por aquí atrás, de esta manera, y voy a tomar la lana que viene del ovillo y lo voy a pasar así. No sé si logran mirar. Voy al siguiente punto, de esta manera, y así voy a continuar tejiendo de esta manera. Me disculpan un poco el ruido de las agujas porque chocan con la mesa y con la cámara. De todas maneras estoy haciendo el esfuerzo para que puedan ver cómo se hace este tejido. Así. De esta manera pasamos. Así. Voy al siguiente espacio, acá. Voy a ingresar acá y voy a alar la hebra de esta manera. Voy al siguiente punto, ingreso por acá y halo. Y así voy a seguir hasta llegar al final. Bien, hasta aquí ya he avanzado unos cuantos centímetros. Vean cómo está quedando. El punto musgo es un punto bastante elástico. Y les voy a volver a explicar nuevamente para que no quede ninguna duda de cómo se realiza este punto. Voy a pasar mi hebra hacia atrás y voy a ingresar no por el frente, sino por la parte de atrás, aquí. Voy a introducir mi aguja allí y voy a alar la hebra de esta manera y acá tendría mi primer puntito. Ahora voy a ingresar en el siguiente punto, así. Voy a alar la hebra y ya tengo mi segundo punto y ya se están formando los musguitos acá. Voy al siguiente, halo y saco, así. Introduzco, halo y saco. Introduzco, halo y saco. Introduzco, halo y saco. Y ya se está formando o dando la forma del punto musgo, Santa Clara o punto bobo. Es un punto muy fácil, se hace por el lado derecho, sería también conocido como punto derecho. De esta manera vamos a seguir tejiendo hasta llegar acá al final y seguimos, ingresamos por acá, por la parte de atrás, introduzco, halo la hebra y saco. Introduzco, halo la hebra y lo ayudo a sacar acá empujando este punto, así. De esta manera. Vean amigos que es súper fácil, es bien rápido, es un punto que se teje bien rápido, se utiliza para realizar cualquier tipo de prenda, bien sea ropa de niños, mantas, colchas, y para realizar también ropa de adultos, chaquetas, cardigan, etc. Ahora simplemente giramos nuestro tejido. Pasamos nuestra hebra, siempre va a estar atrás para el punto derecho. Cuando es el punto revés se teje hacia adelante, pero en este caso estoy tejiendo el punto derecho y es hacia atrás. Introduzco en mi primer punto, jalo la hebra y saco. Introduzco, jalo la hebra y saco. Introduzco, jalo y saco. Así es. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta tener una altura de aproximadamente unos 35-38 centímetros. Ahorita vamos a ir viendo a ver cómo nos va quedando. Bien amigos, y hasta acá ya he tejido unos cuantos centímetros. Voy a medir para ver cuánto tiene y sin estirar tiene 37 centímetros. Me faltaría 1 centímetro más y vamos a seguir tejiendo por una vuelta más aproximadamente. Entonces vamos a tejer de la siguiente manera, en punto derecho como lo hemos venido tejiendo. Siempre se va a tomar el punto por detrás de esta manera, jalo la hebra
y saco. Introduzco, jalo la hebra y saco, así. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar a los 38 centímetros. Voy a repetir nuevamente para que se acuerden cómo es que se hace el punto derecho, punto bojo, punto musgo o punto Santa Clara. Esos son los nombres con los cuales lo podemos encontrar. De esta manera, así. Y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Acá ya he logrado pues obtener mis 38 centímetros, finalicé mi última vuelta. Ahora lo que voy a hacer es girar mi tejido de esta manera y ahora me voy a disponer a cerrar los puntos. ¿Cómo los voy a hacer? De esta manera. Voy a pasar mi hebra hacia atrás, voy a introducir mi aguja o mi palito por este punto, voy a tejerlo normalmente de esta manera, así. Voy a tejer el segundo, así, y voy a tener dos puntos en mi aguja. Voy a pasar este primer punto por encima del segundo. Voy a tomar el primer punto y voy a pasarlo por el segundo de esta manera. Voy a tejer el punto siguiente que tengo en la aguja izquierda, así, y este punto que me ha quedado acá lo voy a pasar por acá, así. Vean que ya se está formando como especie de una cadenita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer este otro punto que tengo en el gancho, en la aguja izquierda. Voy a tejerlo y este punto lo voy a pasar encima de esta manera. Así. Voy a tejer el siguiente punto, no tan apretados ni tampoco tan flojitos. Y así va a ir quedando. Entonces voy a tejer todo esto hasta llegar al final. Bien, acá ya he llegado a donde está mi último punto y también voy a tejerlo de la misma manera como les acabo de decir, así. Y ahora lo que voy a hacer es pasar este puntito que está acá sobre este. Esta hebra que está acá la corté porque voy a dejar de trabajar con este color. Si ustedes quieren hacerla en el mismo color no es necesario cortarla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Acá voy a simplemente jalar y pasar esta hebrita que está acá, así, y listo. Luego la vamos a ir escondiendo. Voy a enhebrar mi agujita lanera de esta forma y voy a esconder mi lana en cualquiera de los espacios que está por acá, no hay ningún problema. Bien, para que tengan una idea de cuánto tiene de ancho, tiene aproximadamente unos 10 centímetros sin estirar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, donde hice mi último puntito, que sería acá, voy a ingresar con la siguiente lana. Voy a hacer mi nudito acá, como especie de un lacito para poder ingresar. Voy a pasar por acá, debajo de donde hice el cierre de los puntos, acá. Voy a alar la lana del nuevo color, en este caso es una lana matizada. Voy a hacer una cadenita tratando de sujetar las dos hebritas, la corta y la larga, para poder sujetarla mejor. Voy a hacer 3 cadenitas y voy a ingresar acá en este espacio que se ve acá. Acá está una especie de relieve y acá en este espacio tenemos como hundidito o sumido. Allí vamos a ingresar acá. Bien, acá voy a hacer 3 cadenitas y voy a ingresar en el siguiente espacio acá donde está mi punto musgo, o que parece un punto alto relieve. Voy a ingresar en este espacio que está metidito o sumidito y allí voy a hacer un punto bajo de esta manera. Voy a hacer 3 puntos más, cadenas. Voy al siguiente espacio, que sería aquí,
siempre va a ser en ese mismo lado. Van a pasar por alto este punto o donde se ve el relieve y van a introducir la aguja o el gancho donde se ve el espacio así como hundido. Y voy a hacer 3 cadenas y voy a ingresar allí y voy a hacer mi punto bajo. Y vuelvo a hacer mis 3 cadenitas y este va a ser el paso para poder rellenar toda esta vuelta de esta manera. Fíjense que es bien fácil este tejido porque estamos utilizando los puntos básicos del tejido a 2 agujas y los puntos básicos del tejido a crochet. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Sería 3 cadenitas y un punto bajo en cada espacio, como les vuelvo a repetir acá, en el espacio que está hundidito, y así continuamos. Bien, para continuar acá ya he llegado casi al final. Vean cómo está quedando. Ya hice acá este puntito y ahora realicé mis 3 cadenitas. Entonces hice mis 3 cadenitas y voy a ingresar acá en este espacio que se ve acá. Allí voy a realizar un punto bajo. Voy a hacer mis 3 últimas cadenitas y voy a ingresar acá en este último espacio que está aquí de esta manera, así. Acá voy a realizar un puntito, voy a realizar otras 3 cadenitas de separación y voy a hacer acá un punto bajo también aquí mismo, así está quedando mi trabajo. Ahora lo que voy a hacer es girar mi tejido de esta manera hacia la izquierda y lo que voy a hacer acá es levantar 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y en este espacio que está acá, aquí voy a hacer un punto bajo de esta manera. Voy a hacer 3 cadenitas de separación y aquí mismo voy a hacer otro punto bajo de esta manera. Ahora vuelvo a hacer las 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Voy a ingresar en el siguiente espacio o en el siguiente arquito que se formó aquí abajo y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenitas nuevamente. Voy a ingresar acá en este mismo espacio donde hice el punto anterior y voy a hacer otro puntito bajo. Vuelvo a hacer 3 cadenitas, 2, 3, voy al siguiente espacio o al siguiente arquito, ingreso acá y hago un punto bajo, 3 cadenitas de separación. Vuelvo a ingresar en este mismo espacio y hago allí mismo un punto bajo de esta manera. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Voy a volver a repetir para que quede claro. 2, 3, voy al siguiente espacio y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenitas de separación. Ingreso en el mismo espacio, acá, en este hoyito, y voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer 3 cadenitas de separación, un punto bajo, 3 cadenitas de separación, un punto bajo en un mismo espacio, para que vaya quedando así, como está acá. Esto lo vamos a repetir a lo largo de todo este tejido. Bien, así he avanzado. Estoy acá finalizando esta vuelta. Voy a hacer, ya hice este penúltimo arquito. Ahora voy a levantar 3 cadenitas
y voy a ingresar en el último espacio que está acá y voy a hacer un punto bajo. Realizo 3 cadenitas. En ese mismo espacio voy a hacer otro puntito bajo. Voy a levantar 3 cadenitas y voy a girar mi tejido a la izquierda de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? En este mismo arquito que se ha formado con 2 puntos bajos y las cadenas, entonces allí mismo voy a ingresar y voy a hacer el mismo procedimiento de la vuelta anterior. 3 cadenitas, un punto bajo, 3 cadenitas y un punto bajo. O sea, voy a hacer 2 puntos bajos en un mismo espacio, en un mismo arquito. Ya, vean cómo quedó acá. Ahora voy a levantar 3 cadenitas de esta manera y voy a ir al siguiente arco o al siguiente espacio de esta manera y voy a hacer o repetir el mismo procedimiento. 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo, así. Luego 3 cadenitas, voy al siguiente espacio, acá, y voy a hacer allí un punto bajo. Luego 3 cadenitas, nuevamente, 2 y 3. Voy a ese mismo espacio donde hice el punto anterior y voy a hacer otro puntito bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar al final de nuestro tejido. Hasta acá ya he realizado este penúltimo puntito. Ahora voy a hacer 3 cadenitas de esta manera y voy a ingresar en este último espacio que queda acá y voy a hacer mi punto bajo de esta manera. Sigo con las 3 cadenitas, vuelvo a ingresar en ese mismo espacio, hago mi punto bajo, voy a hacer acá 3 cadenitas y acá voy a hacer, en este espacio que está acá, voy a hacer un punto bajo de esta manera, así. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? En cada uno de estos espacios voy a realizar un punto bajo. En este no, en este sí. De esta manera. Voy a hacer como especie de un ribete o un borde sería. De esta manera. Así. Voy a continuar así hasta llegar acá al final. Ya he terminado mi ribete, entonces lo que voy a hacer acá es levantar 2 cadenitas, 1 y 2. ¿Por qué 2 cadenitas? Porque en la vuelta anterior hicimos 3 cadenitas para separar nuestros puntos bajos, pero acá vamos a hacer 2 porque lo vamos a trabajar con menos cantidad de cadenas, pues. Entonces voy a ingresar en este espacio que está acá entre este punto relieve o punto musgo que se hizo con las 2 agujas. Voy a ingresar acá en este espacio y allí mismo voy a hacer un punto bajo de esta manera. Luego voy a hacer 2 cadenitas, así. Voy a ingresar en este espacio que está como hundidito o sumido y voy a hacer un punto bajo. Voy a levantar con 2 cadenas, voy acá a este mismo espacio donde está sumidito o hundido, hago un punto bajo y ahora voy a realizar 2 cadenas de esta manera. Voy al siguiente espacio y hago mi punto bajo. Y esta secuencia la voy a repetir a lo largo de toda esta vuelta hasta llegar al final. Y aquí estoy llegando a mi último espacio, acá,
voy a ingresar y voy a hacer mi punto bajo de esta manera. Voy a realizar 2 puntitos cadena y voy a ingresar en este espacio que está acá y voy a hacer allí mismo un punto bajo para que quede así como la esquina un poco ondeada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar 2 cadenitas, voy a girar mi tejido hacia la izquierda, tengo mis 2 puntos altos, puntos cadena, perdón, allí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ingresar en este espacio chiquitito que está acá y ahí voy a hacer un punto bajo, hago 2 cadenitas y en ese mismo espacio voy a hacer 2 puntos, otro puntito bajo, 2 puntos cadena y voy a ingresar en el siguiente espacio que sería acá y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas más, en ese mismo espacio 2 puntos, un puntito bajo más, y así va a empezar a ondearse. Va a quedar un poquito más pequeño que acá porque en esta vuelta aquí abajo utilizamos puntos cadena, pero hicimos 3 cadenas y acá estamos haciendo 2 nada más. Entonces voy a continuar tejiendo 2 cadenitas, voy al siguiente espacio que sería acá y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas y en ese mismo espacio voy a hacer otro punto bajo, 2 cadenitas, en el siguiente espacio o en el siguiente arquito acá voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, y así vamos a continuar hasta llegar al final. Bien, ahora voy a ingresar en este espacio que está acá y voy a hacer un punto bajo de esta manera, 2 cadenas y en este mismo espacio hago un punto bajo, y ahora solo me queda este último arquito y voy a hacer 2 puntos cadena y voy a ingresar en ese espacio y voy a hacer un punto bajo. De esta manera voy a hacer 2 cadenas y voy a ingresar en este espacio y ya voy a realizar mi último punto bajo. Giro mi tejido a la izquierda como siempre y voy a levantar 2 cadenas más de esta manera. Si ustedes quieren lo pueden dejar así, pero yo voy a continuar con una tercera vuelta para poder finalizar y para que quede más ondeado en la parte de arriba, porque esta va a ser la parte de arriba del cuello y esta es la parte de abajo, porque esta es más ancha y esta va a ser un poquito más corta. Voy acá a este siguiente espacio, voy a hacer mi punto bajo, 2 cadenas, nuevamente punto bajo, 2 cadenas, voy acá a este siguiente espacio, punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo espacio voy a hacer el punto bajo. De esta manera, 2 cadenitas, en este espacio que está acá voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y hago el último punto bajo allí mismo, de esta manera, así. Ahora lo que voy a hacer son 2 cadenas y me voy a ir acá donde está encima de este espacio y voy a hacer un punto bajo allí. Y ahora voy a hacer como hice en la vuelta anterior, entonces voy a hacer acá un punto bajo en cada uno de los espacios de esta manera hasta llegar al final. Bien, acá ya he llegado al final y lo que voy a hacer es una cadenita, voy simplemente a cortar acá
de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es esconder esta hebra que me ha quedado. Voy a ajustar un poquito acá y esta hebrita que me ha quedado la voy a esconder dentro del tejido. Por acá mismo puedo ir escondiendo. Tratando de no estirar tanto, de no apretar tanto, pues, y así vamos a continuar hasta ocultar toda esta hebra. Bien, y así ha quedado mi bufandita, o más bien una cuellera. Me parece que ha quedado muy bonita. Ahora había olvidado comentarles que iba a utilizar unos botones acá para poder unir pues el tejido, poder abrocharlo. En todo caso, si ustedes quieren, le pueden colocar un solo botón y le pueden hacer acá como una argollita o un ojalillo. También lo pueden tejer a crochet. En mi caso, yo le voy a pegar estos dos botones y ya luego vamos a ver cómo ha quedado definitivamente. Bien amigos, y así ha quedado nuestro tejido. Espero que les haya gustado. Les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales. Bye bye, bendiciones.